La República Dominicana fue nuevamente a los mercados de capitales internacionales y colocó de manera exitosa una emisión importante de recursos internacionales. En esta ocasión, de la mano de su ministro, Magín Díaz, pues el 10 de febrero se colocaron 2.750 millones de dólares de soberano y el objetivo de esa emisión es financiar el déficit público, así como también pues apoyar al proceso de amortización de deuda pública. Es decir, que eso está establecido en la ley que había enviado el ministro de Hacienda al Congreso Nacional, que es la Ley de Presupuesto General del Estado. Es decir, que ese financiamiento, esa colocación de títulos soberanos que se realizó recientemente, es una colocación que está autorizada mediante la ley de presupuesto. En esa ley de presupuesto se establecen los requisitos financieros para financiar el déficit del sector público, así como también amortizar deuda. Y esto entonces implica salir a los mercados de capitales para colocar una parte en forma de deuda soberana. También se obtienen recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, se obtienen recursos también del mercado local mediante la emisión de deuda por parte del Ministerio de Hacienda. Y en esta ocasión estamos hablando de una emisión correspondiente a un soberano con vencimiento a 8 años y otro a 12.25 años. Es decir, que se dividió, esos 2.750 millones de dólares se dividió en dos partes. En esta ocasión, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, decidió pues colocar por una suma de 1.250 millones de dólares a una tasa de 5.75% y el otro, el bono de 12.25 años, el ministro de Hacienda decidió colocarlo a una tasa de 6.15% por la suma de 1.500 millones de dólares. Algo interesante que se debe destacar es que hubo un interés de parte de los inversionistas internacionales de, pues, cuando comienza a llegar lo que son sus deseos y su interés de adquirir esa deuda y usted lo va acumulando, lo que se llama un libro de propuestas de adquisición de la deuda, hubo un monto de alrededor de 10.000 millones de dólares, es decir, que había pues la manifestación, la voluntad de inversionistas internacionales de adquirir hasta 10.000 millones de dólares de deuda. Siempre ocurre eso, eso es lo que se pone de manifiesto es que hay un interés en el soberano, en la deuda soberana de la República Dominicana, en particular en este caso de lo que se conoce como el bono soberano. Recuerden que el primer bono soberano se colocó en septiembre del año 2001, día después de que cayera las dos torres por el atentado aquel bárbaro que ocurrió en esa época, en ese año 2001, septiembre 11, hubo un atentado contra las dos torres que simbolizaban lo que es ese espíritu de emprendimiento de la economía de los Estados Unidos, ese espíritu de finanzas fundamentales para el desarrollo, no solamente de los Estados Unidos, del mundo entero, Wall Street. Pues cuando teníamos una situación que estábamos colocando en ese momento los bonos soberanos, pues ocurrió ese terrible atentado contra Estados Unidos. Pues ahí se colocaron los primeros bonos soberanos de la República Dominicana, septiembre del año 2001. Ahora vemos cómo Magín Díaz coloca de forma exitosa 2.750 millones de dólares, una parte a 5.75%, 1.250 millones de dólares, otra parte a 6.15%, 1.500 millones de dólares. Y cuando uno compara con la tasa de interés a 10 años de los Estados Unidos, la nota del Tesoro, pues estuvo cotizando 4.15%, es decir, la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que sirve de base o referencia para usted a partir de ahí colocarle una prima de riesgo a lo que son los soberanos de otros países. En este caso, la tasa fue de 4.15%, lo que nos da a nosotros
a entender que el nivel de prima de riesgo de la República Dominicana es de 180 puntos básicos, es decir, 1.8 puntos porcentuales. Y eso es un mensaje de que los inversionistas internacionales confían en el crédito soberano, porque cuando se compara con lo que es el nivel de la prima de riesgo promedio de América Latina, que es casi 300 puntos básicos, específicamente el último dato que tenía acá es 299 puntos básicos, pues uno puede decir que República Dominicana en promedio está mejor. Claro, hay otros países de la región que tienen una prima de riesgo por debajo de la República Dominicana, y el objetivo de República Dominicana es tratar de alcanzar una menor prima de riesgo, pero no cabe duda de que República Dominicana es bien vista por los inversionistas internacionales. Esta colocación que se acaba de hacer, exitosa por parte del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, lo que refleja es que hay una opinión favorable hacia futuro. Ahora bien, que sea una opinión favorable hacia futuro significa que hay que trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve lo que está sucediendo con la economía dominicana, vemos que hubo una desaceleración importante del ritmo de crecimiento en el año 2025. Y este crecimiento, que fue de apenas 2.1%, lo que le dice a usted es que hay que revertir esa situación para volver otra vez a crecer en el entorno del 5%. Esto que está acá, esta línea horizontal acá, hay que tratar de que esa línea, que es el crecimiento interanual de la economía dominicana, y fíjense que en el año 2025 la mayor parte estuvo por debajo del 5% potencial, esto generó un crecimiento únicamente de 2.1. 2.1 está muy por debajo del potencial, que es el que ven con buenos ojos los inversionistas internacionales que compran esos bonos soberanos. En consecuencia, hay que tratar de recuperar el crecimiento de la economía. Un crecimiento que cuando uno lo ve, no cabe duda de que ha estado muy por debajo de lo que es el promedio. Fíjense el año 2024, que fue un 5%. Fíjense las variaciones interanuales, donde hubo varios meses un crecimiento por encima del 5%, pero en el año 2025 la mayoría de las veces que se midió el indicador mensual de actividad económica en términos interanuales, lo que arrojó fue un nivel de crecimiento por debajo, muy por debajo del 5%. Si nos vamos a nivel sectorial, es decir, si tomamos el indicador mensual de actividad económica, que es el Producto Interno Bruto, o una variable aproximada del Producto Interno Bruto, y lo descomponemos ya por actividad productiva, nos damos cuenta, y aquí ustedes quizás no lo van a leer porque está muy pequeñito, pero yo, porque este es un cuadro que tomo prestado del Banco Central, pero se lo voy a leer. Por ejemplo, construcción aquí, en enero-diciembre del año 2025, menos 1.8%, con un nivel de variación del sector construcción de menos 1.8, menos 1%. Eso significa que no vamos a poder crecer 5%. ¿Por qué? Porque es que construcción representa alrededor del 13% de la economía dominicana. Entonces, con un sector tan importante, el más importante, teniendo una variación negativa, pues es lógico que no podamos alcanzar ese 5%. Pero no solamente eso, si nos vamos a manufactura local, tenemos una variación de apenas 1.4%. Y recuerden que manufactura local representa alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. También comercio, que representa también 10%, lo que creció fue 2.1%, que es el promedio de la economía para este año 2025 que recién pasó. Lo que significa que comercio tampoco registró una variación tan significativa. Manufactura de zona franca también lo que registró fue una variación de 1.8%, de tal manera que vemos como la mayoría de los sectores estuvo creciendo por debajo del 2.5%, y ni se diga construcción, que fue una variación negativa de 1.8%. Algo que tuvo un comportamiento más o menos positivo fue explotación de minas en canteras, esas exportaciones de oro, la aceleración del volumen exportado de oro ayudó a que pues registrase el crecimiento, un mejor crecimiento del sector minería, y también las mayores entradas de recursos a la economía dominicana, producto del aumento de los precios del oro,
pues ayudó también al Estado a poder ejecutar un mayor nivel de actividad en términos de gasto corriente y gasto de inversión. En consecuencia, eso también favoreció el ritmo de crecimiento de la economía a través de la actividad minera. El sector agropecuario un crecimiento de 3.7%, lo cual contrasta con algunas actividades dentro del propio sector agropecuario que debieron de haber descendido porque los precios aumentaron de forma significativa, como el precio de algunos alimentos, que cuando uno lo ve en términos interanuales registraron variaciones de más de un 8%, que está muy por encima de la meta de inflación, que es un 5%. Ahora, ¿cuál fue la actividad que mejor desempeño registró en el año 2025? La actividad que mejor desempeño registró fue la intermediación financiera, 7.5%. 7.5% fue la actividad que mejor desempeño registró. Entonces, ante esta situación, ante la colocación de los bonos soberanos, ante el interés que tienen las calificadoras de riesgo, los inversionistas, de que la economía vuelva otra vez a crecer al 5%, y visto esto que es un crecimiento sectorial deprimente en varios sectores importantísimos, varias actividades que son clave. Vuelvo y repito, construcción, menos 1.8%. Comercio también registró una variación bajita. Peor lo registró manufactura. Cuando uno tiene todos esos elementos combinados, uno llega a la conclusión de que se requiere para poder seguir colocando bonos a estas tasas de interés con una prima de riesgo de 180 puntos básicos o menor, como otros países de la región que están consiguiendo colocar. Recuerden, la prima de riesgo se mide yo tengo aquí la base, que es la tasa de interés de la nota del Tesoro de 10 años, en este caso 4.15%, luego le pongo la prima y ese es lo que tiene que pagar República Dominicana. República Dominicana, en un bono, aunque fue de 8 y 12 años, no puede calcular lo que sería la tasa de interés efectiva en términos de esos dos instrumentos para 10 años, y ahí entonces uno observa que el nivel de prima de riesgo es alrededor de 180 puntos básicos. Pudiera ser menor, pero para eso necesitamos tener un mayor ritmo de crecimiento de la economía. Mayor ritmo de crecimiento de la economía es fundamental, y para esto entonces necesitamos tomar algunas medidas, y el gobierno lo tiene que hacer ya. Para poder seguir, para mantener esa confianza de los agentes económicos en el crédito soberano dominicano, se necesita crecer más. Crecer con estabilidad, claro está. Se necesita hacer un mayor esfuerzo. Y eso lo vamos a analizar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.